Vamos a comenzar en esta hermosa tarde a hablar acerca de la cruz de Cristo. Y más que nunca es necesario tratar de abstenernos de dar mensajes en sabiduría de palabras, a fin de que no sea hecha vana la cruz de Cristo, porque lamentablemente hoy en día se está pisoteando mucho la cruz de Cristo y la sangre del Cordero. Entonces vamos a tratar de que el mensaje sea dado de parte de Dios y no en sabiduría de palabras humanas. Podemos hacer un recordatorio de todos aquellos que se han levantado como maestros o como representantes de Dios, y podemos decir que los restos de Confucio, de Buda y de Mahoma yacen en sus tumbas respectivas, pero la de Cristo está vacía, porque Él resucitó, venció a la muerte y ascendió a la diestra del Padre, donde vive siempre para interceder por ti y por mí, querido amigo y querida amiga que estás escuchando. Qué poderoso y amante Salvador tenemos. ¿Cómo puede la gente engañarse si es evidente que la tumba de Jesucristo está vacía? Y el mayor de todos los eventos que han sucedido en la tierra, que jamás ha habido o se ha tenido uso de razón en toda la historia de la raza humana, es la muerte, el entierro y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta semana pasada, gran parte del mundo lo ha recordado a Jesucristo en todo ese vía crucis, triste y doloroso, que atravesó nuestro Señor por amor a nuestras vidas. Pero qué lindo sería que, pasado ya este vía crucis, que por ahí quizás los hombres lo impusieron, tú sigas pensando, ¿no es cierto?, en la muerte, en el entierro, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio de Cristo como expiación del pecado es la gran verdad, en derredor de la cual se agrupan todas las otras verdades. Es la gran verdad con mayúscula. Y para ser comprendida y poder ser apreciada debidamente, cada verdad de la palabra de Dios, desde el Génesis al Apocalipsis, debe ser estudiada a la luz que fluye a través de la cruz del Calvario. Muchos tienen en poco la cruz de Cristo, y hay muchos cristianos que viven la vida diciendo ser cristianos, pero la tienen en poco a la cruz de Cristo. Y nos vamos a asombrar en este maravilloso estudio que vamos a hacer. Cuántas cosas quizás tú no sabías acerca del misterio, porque es un misterio para muchos. Pero para los hijos de Dios que empezamos a andar en los caminos de Jesucristo, en ese camino de la vía crucis y hacernos a imagen y semejanza de nuestro Salvador, ya hay misterios que nos son revelados. Pero para aquellos que no saben caminar en los caminos de Jesucristo, en todo ese camino de sacrificio que fue lo que Él hizo aquí en la tierra, van a tenerla en vano y en poco, y van a hablar con sabiduría de hombres, van a hablar de la cruz de Cristo, pero no necesariamente como debe ser hablada. Encontramos el relato de la cruz de Cristo y los acontecimientos con ella relacionados en los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, conocidos como los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y aprovecho para decir que Marcos y Lucas no fueron apóstoles, ya que no fueron testigos presenciales de los hechos y de las evidencias que Jesucristo tuvo aquí en la tierra, pero sí recopilaron todos los escritos e inspirados por el Espíritu Santo, escribieron los libros de Marcos y Lucas. Y aproximadamente una tercera parte de ellos está dedicada a lo que conocemos como la Semana de la Pasión. Esa semana en la que recordamos los tiempos en que el Señor, los tiempos dolorosos de nuestro Señor, y la gente realmente se pone triste, tiene una actitud de humillación, porque realmente cuando amamos a Jesucristo, ese tiempo de recordar la pasión de nuestro Señor, que la recordamos todos los domingos, nos da tristeza, por un lado, pero cuando podemos saber que nuestro Señor no quedó solamente en la pasión, esa donde se la representa generalmente con Jesucristo crucificado, los cristianos podemos sentirnos gozosos de saber que Él resucitó y que hoy está vivo y está intercediendo a favor nuestro y está preparándonos morada allí en el cielo junto al Padre, para que tú, si te arrepientes de todos tus pecados, Él pueda inscribir tu nombre en el libro de la vida.
La predicación de la cruz fue el mensaje central del Nuevo Testamento. Allí observamos lo que el gran apóstol Pablo dijo acerca de la cruz de Cristo. Dice, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para no anular la eficacia de la cruz de Cristo. Porque el mensaje de la cruz es locura para los que están perdidos, pero para los que estamos siendo salvos es poder de Dios. Y me gustaría leer 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, dice, el apóstol Pablo dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Qué maravillosa reflexión de este apóstol, ¿no? Que él se propuso no saber entre lo que los rodeaban, entre la gente, cosa alguna. Vieron que a veces tenemos muchas cosas para saber y para hablar, pero sin embargo él dice, sino solamente a Jesucristo y a este crucificado. ¿Cómo cambiaría nuestras vidas si nosotros también nos focalizáramos en la cruz de Cristo y en saber todo lo que tiene que ver acerca de los beneficios de esa cruz, de esa muerte, de esa muestra expiatoria, de ese sacrificio que hizo el Señor por ti, amigo, que estás escuchando, y amiga? Cuando nos focalizamos en ese pensamiento, nuestras vidas cambiarían, hermanos, porque dejaríamos de andar en pleitos y en rencillas, en cosas que a veces no tienen sentido, como el apóstol Pablo había descubierto el secreto. No saber cosa alguna, otra, sino solamente todo lo que tiene que ver acerca de Jesucristo y de la cruz, porque es lo que nos va a dar la salvación de nuestras almas. Y para Pablo, predicar el Evangelio era sinónimo de predicar la cruz. O sea, si él predicaba el Evangelio, estaba la cruz de por medio. Y es la cruz de Cristo la que es poder de Dios para la salvación. Nada tiene de extraño que Pablo se negara a gloriarse o enorgullecerse de algo que no fuera la cruz de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Lejos esté de mí el gloriarme. ¿Cuánto tenemos que aprender, hermanos, a no gloriarnos de nada acá en la tierra, sino solamente a gloriarnos de nuestro Señor Jesucristo, de la cruz de nuestro Señor? Eso sí tiene que ser nuestra gloria. Eso sí nos tiene que acompañar, hermanos, para que no dejemos que nada de la carne nos vaya restando para la eternidad. Porque cuando nos gloriamos en la carne es una resta y no nos damos cuenta a veces y transitamos en la vida envueltos en gloria y todo eso nos va haciendo resta. Pero cuando descubrimos ese secreto que el apóstol Pablo lo había descubierto, vamos a ver cuán felices somos y cuánto nos vamos a gloriar cuando prediquemos a Jesucristo. Para nosotros tiene que ocupar el primer lugar, el centro que tuvo para ellos. Si a los apóstoles, si este gran apóstol que dejó ejemplo fue el centro de sus prédicas, de su evangelio, era la cruz de Cristo. Para nuestra vida también tiene que ser lo mismo, hermanos. Tenemos que imitar la fe de los santos, no de cualquiera, sino la fe de aquellos que aprenden a transitar silenciosamente, humildemente sobre la tierra, pero sí gloriándose en la cruz de Cristo. Desde los mismos orígenes de la iglesia cristiana, se han propuesto diferentes posiciones o teorías en relación con la expiación o con la cruz de Cristo. Y sabemos de la existencia de muchas teorías. Solamente voy a nombrar algunas, quizás ya inexistentes, quizás en la actualidad hay muchas teorías modernas. La ciencia, la cienciología de Cristo está muy de moda ahora. Incluso hay muchos actores que están allí y es bastante confuso porque realmente se predica a Cristo, pero es un tema muy peligroso. Yo voy a nombrar alguna nomás: la teoría de la sustitución, de la satisfacción, la teoría del rescate, de la influencia moral y otras más que son las que recién nombrado, que son teorías, y que se nombra a Jesucristo. Y cada una de ellas pretende enseñar la verdad sobre la cruz de Cristo, pretenden, pero el tema es demasiado grandioso como para que nosotros podamos limitarlos al tema de la cruz de Cristo, a ninguna de esas teorías, hermanos. Son peligrosas y son teorías que envuelven a la gente, porque realmente son dadas con alta sabiduría, sabiduría de hombres, sabiduría humana.
Entonces son envolventes, por eso es que mucha gente cae en ese engaño. Y hay elementos de verdad en cada una de ellas. En cada una de esas teorías vas a leerla o la vas a escuchar y realmente tú vas a decir, pero sí, realmente hay algo de cierto. Sin embargo, algunas de las teorías resultan ser heréticas. Y no por lo que enseñan, sino en realidad por lo que niegan. Porque quizás lo que enseñan es verdadero, pero lo que niegan es lo herético. Y un buen ejemplo lo constituye la teoría de la influencia moral, que es muy peligrosa, que niega la necesidad de expiación legal o judicial. ¿Por qué es peligrosa? Porque realmente te influencia en la parte moral. Y tú observas la vida de esas personas y moralmente quizás es mucho mejor que la de muchos cristianos, lamentablemente, digo yo. Pero niegan la necesidad de la expiación legal o judicial. Por lo tanto, hermanos, es tan importante en las iglesias enseñarle la verdad total a los hermanos, al pueblo de Dios, enseñarle todo lo que tiene que ver con la cruz de Cristo, todo lo que tiene que ver con la influencia moral, con los pasos nuestros acá en la tierra, basado en la enseñanza de la Biblia. Porque en los últimos tiempos y en todos los tiempos se van a levantar muchos doctos, personas que ustedes los escuchan hablar, ustedes los ven vivir y son vidas que realmente son dignas de ser imitadas. Pero ahí está el peligro, ahí está el engaño y ahí está introducido la saeta peligrosa que envuelve a muchas personas. Y a fin de apreciar el significado pleno de la cruz de Cristo, vamos a dividir en 4 partes este tema tan importante, contemplándolo desde diferentes puntos de vista, cada uno de ellos que son extremadamente importantes para todo cristiano. En primer lugar, la primera parte que vamos a ver es cómo la crucifixión de Cristo expuso a Satanás como a un asesino y cómo nos revela el verdadero carácter del pecado. Veremos cómo hasta el más insignificante de los pecados lleva implícita la crucifixión de Cristo. La segunda parte, veremos o consideraremos la cruz en términos de lo escrito por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 8, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Allí demostrando el amor incondicional y exento de egoísmo que es propio, solamente exclusivo de Dios. La tercera parte está dedicado a la cruz de Cristo como el poder de Dios para salvación. Cómo redimió la humanidad, no solo de nuestros pecados, hablando en plural, nuestros actos, lo que nos condena, sino también de la ley o principio del pecado que actúa en nuestros miembros. Y por último, veremos la resurrección, que no solo juega un papel importante en nuestra redención, sino que es también la razón de nuestra gloriosa esperanza como cristianos. Es la prueba de las pruebas de que Cristo conquistó el pecado y la muerte, algo esencial para nuestra salvación. Algo que nadie lo pudo hacer, y por más moralista que fuera la persona que predique su teoría, si no conquistó el pecado y la muerte con la resurrección, la tal religión o teoría es vana. Por lo tanto, nosotros veremos esos 4 puntos, podríamos así decir, y vamos a comenzar con el primero. En esta primera parte veremos cómo la cruz de Cristo demuestra, revela y expone a Satanás, hemos dicho, como el asesino que realmente es, y a la vez que nos revela la naturaleza del pecado. En San Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús dijo a los judíos lo siguiente: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Con ello quería decirle lo siguiente: estáis controlados por el diablo y ejecutáis sus deseos. Entonces, añadió Jesús, él ha sido homicida desde el principio. Y qué triste es que muchas personas tienen de padre al diablo.
y desean los deseos de ese padre, cumplirlo. Por eso vemos que en la tierra hoy en día es como ir a buscar una aguja en un pajar, encontrar a un cristiano. Salimos a la calle, conversamos con la gente, vamos a las iglesias, y es como aún entre las iglesias encontrar una aguja en el pajar, difícil, ¿no es cierto? Porque hay muchos que tienen como padre al diablo y los deseos de él lo cumplen. Pero Jesucristo añadió que él ha sido homicida desde el principio. Lo único que él desea a todos aquellos discípulos que lo siguen, a Satanás, es quitarle la vida. Por eso dice Jesucristo que ha sido homicida desde el principio. Y eso lo vamos a ir viendo en lo largo de la prédica. ¿Qué quiso decir Jesús? A fin de comprender mejor esta última frase, respondemos primeramente a dos preguntas. La primera es la siguiente: ¿a quién asesinó Satanás? Y la segunda, ¿qué quiso decir Jesús en la expresión el principio? ¿Se refiere al tiempo en el que Lucifer fue creado? ¿O bien al tiempo en el que Lucifer se convirtió en Satanás? Y antes de responder a esas dos preguntas, definamos primero qué es asesinar. Para los seres humanos, asesinar es el acto de matar a alguien, obviamente. Pero a los ojos de Dios, el asesinato comienza desde el acariciar el sentimiento de odio, como es fácil ver en el Sermón del Monte. Jesús dejó claro que si nos enojamos locamente con alguien, si odiamos a alguien, hemos cometido ya el asesinato en nuestro corazón. Y para comprender un poquitito vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 21 y versículo 22. Hablando Jesús dijo lo siguiente: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio o loco o tonto a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por lo tanto, amigo y amiga, según la ley de Dios, el asesinato no tiene por qué ser un acto solamente externo. Consiste también y ampliamente, creo que es lo más visible hoy en día, en acariciar el sentimiento de odio contra algún otro, ya que los asesinatos generalmente en forma externa se lo hacen en oculto. Generalmente la persona que asesina a otra persona lo hace sin que nadie lo sepa. Por eso es que empiezan los abogados y empiezan los juicios para descubrir quién ha sido el asesino, porque generalmente este acto externo se lo hace en oculto. Pero lamentablemente, el asesinato que realmente Jesucristo quería hacer al ser humano que entendiera, es un acto que lo podemos visualizar muy a la luz del día, hermanos. Porque estamos viendo cristianos enojados, estamos viendo cristianos con el corazón lleno de odio. Y eso es triste, hermanos, porque al ver un hermano que odia al otro, estamos viendo asesinos en nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces nos hemos enojado de maneras muy feas y violentas con hermanos en la fe? Y yo no digo que no haya razones muchas veces para enojarnos, no digo porque estamos en la carne. Y muchas veces el apóstol Pablo dice, lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, eso no hago. Entonces como que la carne muchas veces nos va jugando una mala pasada. Y muchas veces queremos amar y terminamos haciendo lo contrario. Pero tenemos que procurar y esforzarnos, amarnos los unos a los otros. Tenemos que procurar, hermanos, por todos los medios, de no ser ante los ojos de Dios asesinos. Porque el Señor dice que al reino de los cielos no entrarán los homicidas. Y teniendo eso en mente, vamos a leer Ezequiel, capítulo 28, versículo 15. Dice, perfecto eras,
en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Hasta que se halló en ti maldad. Está hablando de Satanás. Vemos el versículo 14, cuando le dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Miren qué privilegio que tenía este querubín, en ese entonces considerado querubín. Estaba puesto en el santo monte de Dios, en el santo monte de Dios. Y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Y después dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Qué triste realidad, ¿no? Es que a veces vemos a hijos de Dios con un alto privilegio que Dios le da, le otorga, porque todas las envergaduras que tenemos acá en la tierra nos da Dios, como yo dije en prédicas anteriores, de prestadita. Porque cuando dejamos este cuerpo, el Señor nos despoja de todo y nos vamos así como vinimos al mundo, desnuditos ante la presencia de Dios. Pero a veces Dios da unas investiduras muy grandes y poderosas a algunos siervos porque a Él le place así, le place usarlo así. Y qué triste es que vemos así como podemos hacer una comparación, ¿no?, de lo que era este querubín, hablando de Satanás. Perfecto eras, y estaba en el monte santo de Dios. ¿Y cuántas veces vemos a estos hijos de Dios en el monte santo, con privilegios y ministrando a multitudes de gente, cuando de pronto vemos, pasan los años y vemos que esos siervos de Dios, su vida transformadas, arruinadas porque se han llenado de la gloria que Dios dijo que nunca se la robemos porque le pertenece a Él, y empezamos a ver características ya de Satanás. Y ya no ese es el siervo grande que nosotros admirábamos y que veíamos, o el cantante que admirábamos, y empezamos a ver ya a otra persona, ¿no? Qué triste eso. Dios nos libre, hermanos, no nos jactemos ni digamos del otro, porque el que mire estar firme, mire que no caiga, dice el Señor. Entonces, por eso es tan necesario, hermanos, orar los unos por los otros, y cuando veamos a un siervo de Dios que está mal, oremos por él. Escuchaba el otro día, días atrás, mejor dicho, el testimonio de un gran siervo de Dios, no lo voy a nombrar, pero sí tiene ya sus 95 años más o menos, o un poquito más. Y una vez le preguntaron cuál había sido el éxito de su ministerio. Y él dijo: bueno, cuando nosotros comenzamos el ministerio, lo conformábamos entre 4 hermanos. Y nos dispusimos que entre los 4 nos íbamos a ayudar. Que cuando uno cayera, o lo viéramos que empieza a tentarse con alguna situación de pecado, lo íbamos a exhortar y lo íbamos a levantar. No nos íbamos a dejar que ninguno cayéramos. Y ese lazo se ha mantenido por los años. Y por eso, aunque el ministerio se ha criticado, aunque se han dicho cosas y demás, el ministerio sigue de pie. Y hermanos, esto es digno de tenerlo en cuenta. Yo eso le dije un día a mis hijos. Ojalá que en nuestra iglesia, que comenzamos siendo la familia, porque generalmente las iglesias comienzan las familias, nos ayudemos nosotros. Cuando nos veamos que el otro está mal o que se está enalteciendo, porque puede llegar, hermanos, ese pecado es muy pegajoso, nos llamemos la atención, porque eso es amarnos, hermanos. Llamarnos la atención y decir, quizás: mamá, mira, acordate que hicimos un trato y que nos íbamos a avisar cuando estemos mal. Y eso es lindo en las iglesias, hermanos, que se forme un grupo donde todos nos ayudemos. No estemos mirándonos para criticarnos o decir: mira ese siervo cómo anda en pecado, o cómo predica una cosa y su vida es otra. Sino que formemos un cordón de 3 dobleces, que nadie lo pueda romper, hermanos, como dice la palabra de Dios. Para cuando veamos a un hermano que se está deslizando, nos acerquemos con amor a él y le digamos: siervo, sierva, me parece que estás yendo por mal camino y te quiero ayudar. Te quiero ayudar. Para eso, hermano, estamos en las iglesias, para ayudarnos los siervos los unos a los otros. No para, como recién escuchaba al pastor que estaba predicando, no para gozarnos con la caída del otro. No, hermanos, no estamos para eso en la tierra. Dios nos libre, porque si tú hoy te gozas, no vaya a ser que algún día
otro se goce de tu vida. Entonces, hermanos, los hijos de Dios estamos acá en la tierra para levantarnos, para ayudarnos en amor, para cuando veamos que está entrando este pecado que entró en Lucifer, no lo dejemos al hermano. Ahora, si ya uno le ha dado palabra, lo ha exhortado con amor y ha orado y ha ayunado por ese hermano, y bueno, ya el hermano no recapacita, bueno, ya el Señor tiene su enseñanza en la Biblia, cómo actuar, ¿no es cierto?, en esos casos. Pero el primer paso del cristiano verdadero es el amor, la restauración, la reconciliación, reconciliarlo al hermano, a la hermana, que pudiera empezar a tener el pecado de Lucifer. Hemos leído cómo era al principio Lucifer. Y en ese capítulo que hemos leído, capítulo 28 de Ezequiel, se relaciona la caída de Satanás con la caída de Tiro, puesto que esta última representa a su reino. Y en el versículo 15 se dice de Lucifer: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y el Señor también te quiere a ti perfecta, hermana y hermano. Así te ha creado, te quiere así, porque el Señor dice que tenemos que ser perfectos como el Padre es perfecto. Entonces, tenemos que caminar en ese camino en busca de la perfección, pero de no caer, hermanos, de ayudarnos los unos. Para eso está el pueblo. El término hebreo del que se ha traducido maldad significa torcido o curvado, y aplicado espiritualmente significa torcido o incurvado hacia el yo. Y en algún momento de la existencia de Lucifer, su mente se pervirtió, en algún momento. Y en lugar de dirigir su amor hacia Dios y hacia sus compañeros los ángeles, le dio un giro de 180 grados y lo dirigió hacia sí mismo. Vamos a leer en Isaías 14, versículo 12 al 14. Dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Allí el profeta Isaías describe la esencia de esa maldad. Resumiendo esos versículos que acabamos de leer, esto es lo que vino a decir Lucifer en su corazón: voy a deshacerme de Dios y voy a tomar su lugar. Y eso es, hermano, lo que nosotros hacemos cuando empezamos a buscar gloria para nuestras vidas, cuando empezamos a enaltecernos, cuando empezamos a tomar el lugar que le corresponde a Dios. ¿Qué estamos haciendo en ese momento? Lo estamos destronando a Dios para ponernos nosotros en el lugar de Dios. Es muy delicado este tema. Es para tenerlo muy en cuenta. Es para estar de rodillas todos los días de nuestra vida, si es que estamos en ministerio. Porque corremos, hermanos, el peligro de desplazarlo a Dios de su trono y de querer nosotros sentarnos en ese trono. Por eso es tan importante las reuniones de intercesión, las reuniones de oración. No hay que tenerlas en poco. Yo sé que a veces es la reunión que menos concurren, pero sin embargo es poderosa las reuniones de intercesiones donde se clama por el pueblo, para que el pueblo no caiga en pecado, para que los siervos de Dios no caigan. Porque si vemos a un siervo caído, tenemos que restaurarlo, reconciliarnos nuevamente con Dios. Es imposible ocupar el lugar de Dios sin deshacerse primero de Él. Y es en ese sentido que Lucifer, convertido ya en Satanás, fue un asesino desde el principio. En ese sentido. Lucifer, convertido en Satanás, codició el lugar de Dios. Y es por eso que él deseaba asesinarlo. ¿Y qué hacemos nosotros con nuestras vidas, hermanos? Cuando empezamos a tener características de Satanás, cuando empezamos a tener características de Lucifer, eso es lo que deseaba Satanás: destronarlo, asesinarlo a Dios, para sacarlo del lugar y él ocupar el lugar de Dios. Seré el Dios, seré el Dios. Y qué triste es ver, a veces vemos por internet, cuántos siervos de Dios entronados, como si fueran dioses aquí sobre la tierra. Poco falta que venga la gente y le ponga una corona en la cabeza. Hermanos, estamos en el tiempo que
tenemos que estar de rodillas, pidiéndole al Señor que nos libre a todos, porque no estamos exentos ningunos. Satanás, fíjense en ustedes que no quería un lugar al lado de Dios, no quería un lugar al lado de Dios. Él quería destronarlo, quería deshacerse de Dios y ocupar su lugar. Y luego vemos que, dirigiéndose a los judíos, quienes eran víctimas de Satanás, Jesús relató un día una parábola que la encontramos allí en Mateo capítulo 21. Dice, un hombre poseía una viña y se fue de viaje a un país lejano. Dejó el viñedo bajo el cuidado de sus siervos y cada año enviaría a alguien para recoger los beneficios. Pero una vez tras otra, el mensajero resultaba apedreado o despachado, de forma que el patrón no obtenía nada. Y el dueño se dijo finalmente, enviaré a mi hijo, seguramente a él lo respetarán. Sin embargo, hicieron precisamente lo contrario. Dijeron, este es el heredero, matémoslo y quedaremos con la hacienda. De forma que decidieron matar al hijo. Jesús se estaba refiriendo a él mismo y a los judíos. Recuerda que los judíos querían cumplir los deseos de Satanás. Y este codiciaba el lugar de Dios. Nunca se lo había dicho a nadie. Habría sido una locura decirlo. Y esto fue probablemente lo que dijo a los ángeles. Si yo estuviese en el lugar de Dios, vuestra vida sería maravillosa. Podrías tener todo lo que quisierais, disfrutar de todo cuanto deseáis sin restricciones. Podréis comer, beber y divertirse. Todas esas son las promesas que Satanás posiblemente le hizo a los ángeles que lo siguieron, a los ángeles caídos. Y son todas las mentiras que también en el presente te está haciendo a ti, amigo. Porque Él te quiere detrás de rejas, Él te quiere en una cárcel, Él te quiere quizás muy pronto en un hospital, efecto de la droga o del alcohol. Él te quiere quizás allí vagando por la calle sin rumbo y sin sentido. Él te quiere con una familia destruida. Él te quiere así, de esa manera, con deseos e intenciones de suicidio, ¿verdad? Porque te ha prometido tantas cosas, tantas mentiras desde el comienzo. Ha sido padre de mentiras, como lo dijo Jesucristo. Y lamentablemente, o yo diría desafortunadamente, una tercera parte de esos ángeles creyó a sus mentiras. Y Satanás lo consideró suficiente como para iniciar una revolución, porque sabía que ese era el inicio y que luego iba a seguir conquistando. Y la primera guerra tuvo lugar allí en el cielo. Y está descrita allí en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Lo vamos a leer. Después dice, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados juntos a él. Lee si quieres el capítulo 12 y vas a comprobar que Lucifer, que es Satanás, fue derrotado. Pero Dios no lo destruyó en ese momento por la sencilla razón de que nadie sabía lo que había en el corazón de Satanás. Y la única manera en la que Dios podía revelar a Satanás era permitiéndole seguir su propio camino. Y eso pasa también con la maldad de muchos. Tú te has preguntado, y yo escuché muchas veces, ¿cómo será posible que esta persona tan mala siga viviendo y le va bien? Y yo escuchaba a una mamá que me contaba el otro día que su hija tiene un esposo que es muy malo, que la maltrata, le hace violencia, todas las maldades que un hombre puede hacer a su mujer, se las hacía a su hija. Y me decía esta madre, ¿cómo puede ser posible que este hombre siga bien? No le pasa nada, ni una pequeña enfermedad tiene. Y mi hija está toda destruida, toda mal, emocionalmente, espiritualmente y físicamente. Pero es justamente por eso, hermanos, amigos que estás escuchando, porque Dios los deja que avancen, que avancen, que avancen, para que se revele toda su maldad. Eso es lo que hizo con Satanás, lo dejó para que la humanidad entera pudiera conocer la maldad de Satanás.
Y es por eso, no te aflijas, que a la corta o a la larga, como dice el salmista, vas a ver esa enredadera crecida y de pronto no la vas a encontrar. El impío no puede prosperar en todos sus caminos, el hombre de maldad en algún momento va a ser cortado, pero Dios lo deja sobre la tierra, una, en su gran misericordia, y segundo, lo deja para que su maldad sea expuesta, y eso ante el gran trono blanco, luego le va a servir al Señor para poder ejecutar juicio contra todas aquellas personas que quieran justificarse sus hechos de concupiscencias acá en la tierra. Tú estás viendo la maldad que crece y que sigue creciendo, Dios la deja. Todo eso va a ser juzgado en el trono blanco para los impíos que van a ser condenados al lago de fuego. Es triste la realidad para todos aquellos que se creen victoriosos y que siguen haciendo maldades. ¿Por qué los asesinos seriados? Uno dice, ¿por qué el Señor no lo corta de primera? No, para ver hasta dónde el ser humano llega, hasta dónde llega la maldad, como sucedió con Lucifer. Si de entrada lo cortaba, ¿cómo la humanidad entera iba a saber en lo que se iba a transformar Lucifer? Asimismo, amiga, que estás escuchando, que estás sufriendo injusticia, amigo, que tú también puedes estar viendo al impío que prospera en todos sus caminos, déjalo. Eso es parte de Dios. Ese es parte del plan de Dios. No lo vas a entender ahora, pero cuando estemos en el tribunal de Cristo, los hijos de Dios y ellos en el gran trono blanco para ser juzgados y condenados, ahí lo vas a entender. Porque todos sus actos van a ser las causas por las cuales van a ser condenados. ¿Vieron cómo sucede acá en la tierra? Empieza el juez a decir, bueno, la sentencia se dicta por esto y esto. Tantos años de prisión, cadena perpetua o, en algunos países, la muerte. Los actos que han sido recopilados, juntados, aclarados, sirven para poder condenar a la persona que ha delinquido. Así va a pasar con todo aquel que quiera perseverar en sus caminos de pecado. Todos esos actos, todos esos caminos, el Señor lo está juntando allí para el tribunal, para cuando sean juzgados tenga que quedarse calladito su boca, porque Dios le va a mostrar todos los actos pecaminosos y de ahí va a valer su condena, el lago de fuego eterno. Qué triste va a ser. Muchos van en camino de muerte sin saber que Dios no es ciego. Dios está mirando todo eso. Hermana, yo te aliento, Dios no es ciego, ni tampoco sordo. Él escucha toda la maldad y la ve, pero está acumulando para, lamentablemente, despropósito de aquellos que van a ser condenados. Así, lo que hizo fue arrojarlo del cielo a Satanás. Y después de ese incidente, Satanás vino a este mundo y engañó a la mujer. Y mediante ella logró la caída de Adán. Puesto que Dios dio a nuestros primeros padres el dominio del mundo. Al derrotar a Adán y Eva, Satanás obtuvo el control del mundo. Y estableció entonces su reino aquí en la tierra bajo su propio sistema. El sistema del yo. Desde entonces, todo en este mundo caído gira o oscila sobre los tres pilares fundamentales que describe allí, Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 y 16, que dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, o digamos soberbia, de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y me gustaría leer el 17. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, todo en este mundo caído oscila en esos tres pilares. Primero, el primer pilar que hemos leído, los malos deseos de la carne. Segundo pilar, la codicia de los ojos. Y tercer pilar, la soberbia o vanagloria de la vida. Y en la base de esos tres motores del hombre pecaminoso está el principio del yo, la esencia misma del reino de Satanás, y que muchos en esas teorías que he nombrado al principio, la nombran como algo muy importante, la teoría del yo. Cómo vivir en función de esa teoría y lo presentan como algo bueno, pero Dios dice todo lo contrario. El hombre sin Dios dice, el principio del yo es bueno, pero el principio bíblico, el principio divino de Dios dice, ese principio es del infierno.
Pero un buen día, muchos siglos después, Satanás oyó cierto cántico que embelezó su mente, su corazón, que decía: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Allí en Lucas capítulo 2, versículo 14. El Hijo de Dios, su peor enemigo, había venido a este mundo a redimir la raza humana de sus manos. Y en respuesta, ¿qué hizo Satanás? Se dijo: no esperaré hasta que crezcas. Satanás, amigo y amiga que estás escuchando, nada sabe de jugar limpio, nunca va a jugar limpio. Y él dijo: te voy a dar muerte en la primera ocasión que tenga. Y hermanos, cuando tenemos un llamado, el diablo nos va a querer destruir de entrada. De entrada te va a querer destruir. Así como lo hizo con Jesucristo, desde pequeñito. Desde que nació, no quiso esperar a que él creciera. Dijo: desde pequeño voy a molestarlo, lo voy a hacer desaparecer. Y en el Nuevo Testamento nos da cumplida información de cuántas veces Satanás fracasó en sus atentados contra la vida de Cristo. La vamos a ver. Primero, la primera ocasión de que tengamos constancia fue la matanza de los bebés en Belén, que fue perpetrada por el ejército de Herodes el Grande. Y este no era más que una víctima de Satanás. Una herramienta en sus manos, como las tantas en el presente. ¿Cuántas herramientas en las manos de Satanás hoy en día que están dando muertes y muertes a niños, grandes, adultos, ancianos? Así era Herodes, un instrumento en las manos de Satanás. Y como es bien conocido, en ese triste suceso el propósito de Satanás resultó frustrado por lo que respecta a deshacerse de Cristo. Todos los agentes de Satanás son grandes. Hermanos, todos los agentes, todos los emisarios que el diablo envía a la tierra para destruir a los pastores, para destruir a los evangelistas, a los profetas, a los siervos de Dios, no son cualquier cosa. Satanás es astuto, y así como mandó a Herodes, como lo usó Herodes, también va a usar a Herodes en el presente. Y esto es lo que promete: si me sigues, haré de ti alguien grande. Eso lo dijo Satanás. Pero recuerda, amigo que estás escuchando, es un mentiroso. Y no solamente un mentiroso, es padre de mentira. Padre de mentira. Lo que realmente busca es que, siguiéndole a él, te encuentres algún día a su lado. ¿En dónde? En el mismísimo lago de fuego. Así que, amigo, que tú estás siguiendo las mentiras de Satanás, lo que él está haciendo es seducir tu vida. Está atrayéndote con cosas obviamente lindas, ¿no es cierto? Como dice, deseos de la carne, codicia de los ojos y vanagloria de la vida. Te va a seducir como lo hacen los Herodes. No es cierto, porque no te va a seducir con algo malo. Te va a seducir con todo aquello que a los ojos, al oído, a los sentidos, a la carne le gusta. ¿Para qué? Para que algún día tú te encuentres en el lago de fuego con él. Porque él no quiere estar solo en el infierno. Él no quiere estar solo. Él lo que más quiere es estar rodeado de miles y miles de almas. Lo leemos en Mateo 25, capítulo 41. Cristo dirá a los que eligieron al bando de Satanás, a los incrédulos: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y el fuego eterno, hermanos, no fue preparado para los hombres, sino fue preparado para Satanás. Pero Satanás ha engañado a muchos de ellos. El lago de fuego fue diseñado para Satanás y sus ángeles que lo siguieron. Pero como hay gente que lo sigue, lamentablemente, el infierno también hoy en día es para las personas, aunque muchos predican lo contrario y dicen que el infierno, ahora se están predicando esa mentira. Hay líderes religiosos que están predicando que el infierno no existe. ¿Cuánto va a dar cuenta ante Dios ese líder de llevarse tantas almas en el engaño al lago de fuego? Y lo creyeron, muchos lo creyeron y escogieron su camino, y ahora tienen que compartir su suerte. Ahora Satanás se está burlando con ellos, a todos ellos que lo han seguido. Y si tú lo sigues, algún día Satanás se te va a burlar en la cara y te va a decir: ¿cómo me has hecho caso a mí? ¿Que no sabías tú que yo era padre de mentira? ¿Que no sabías que Jesucristo tenía la verdad? Y encima te va a predicar de Jesucristo en el infierno y te va a decir las verdades. Así que no te dejes engañar con todas las mentiras y todos los engaños y la sutileza que Satanás tiene, las artimañas que usa para engañarte. El segundo
punto en Lucas que hizo Satanás, quería destruirlo siempre a Jesucristo. En Lucas capítulo 4, versículo 9 al 17, tenemos el relato de otro intento de Satanás por asesinar a Cristo. Y fue en ocasión de las tentaciones en el desierto. Y en una de ellas Satanás llevó a Cristo a la zona más elevada, al pináculo de la torre del templo. Y allí lo desafió a que se arrojara. Era una forma de deshacerse de él. Así lo había planeado Satanás, pero volvió a fracasar. Ojalá, siervo y sierva amada, Satanás también fracase contigo. Te puede llevar al lugar más alto, pero no seas ingenuo, siervo. No te dejes seducir por todas las cosas que el diablo te muestre acá en la tierra. Nada vale que te muestre todas las cosas que Satanás le mostró a Jesucristo. Le mostró allí todo. Todas las tierras te daré, todo esto, todos los imperios, los reinos te daré. Los siervos de Dios no tenemos que dejarnos seducir por todos esos engaños y todas esas mentiras que Satanás hace. No lo logró, segundo intento. Tercer intento, lo leemos en San Juan capítulo 10, versículo 30 al 39, dice así: yo y el Padre uno somos, bendita deidad. Hablaba Jesucristo. Entonces dice que los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearle. Y Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Les respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, la Escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: ¿tú blasfemas? Porque dije, hijo de Dios sois. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Dice, y procuraban otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Vemos allí, hemos leído cómo el diablo empleó a los judíos para apedrear a Jesús hasta la muerte. Y la expresión volvieron a tomar piedras para apedrearlo indica que no se trataba de la primera vez que lo intentaban. Pero una vez más Satanás fracasó. Y pastores, siervos, siervas, los apedreamientos son peligrosos en las vidas nuestras. Son las armas que el diablo usa para desilusionarnos, para hacer que dejemos la encomienda grande que Dios nos ha dado. Cuando empezamos a sentir pedradas, ¿verdad? Que no van a ser una sola vez, van a ser muchas. Y tengamos cuidado, nos ayudemos, siervos, nos ayudemos los unos a los otros. Porque esas son armas. Miren, la usó con Jesucristo Satanás. No nos dejemos derrotar por las pedradas, siervos. No nos dejemos. Estemos de pie puesto como Jesucristo lo hizo. Satanás fracasó con Jesucristo. Tenemos que ser imitadores nosotros de Él. Y dos textos nos ayudarán a comprender el porqué del fracaso de Satanás. El primero se encuentra en San Juan capítulo 7, versículo 30, que recoge una de las ocasiones en que Satanás intentó destruir a Jesús mediante seres humanos. ¿Y qué dice San Juan 7:30? Dice, entonces procuraron prenderlo, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Siervo, por más que intenten tu vida prenderla, si no ha llegado tu hora de partir de esta tierra, no te aflijas. Si el Señor te ha dado una encomienda, llévala hasta el final, porque no se va a destruir tu ministerio, ni tampoco van a acabar con tu vida. Porque lo que Dios ha establecido, el hombre no lo puede sacar de la tierra. Porque hay de aquel pobrecito, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Entonces, aguanta las piedras. Ponte de pies nuevamente, como lo hizo apóstol Pablo una vez que lo apedrearon, dice, y lo dieron como por muerto. Pero sin embargo no estaba muerto. Se levantó y siguió su camino. Y los discípulos también, cuando estaban en la cárcel, después de haber sido latigados, apedreados, dice que estaban gozosos y cantaban. Estaban gozosos de haber sido partícipes de los sufrimientos de Jesucristo. Por eso te aliento, siervo, que no te quedes adelante. No cierres la puerta de tu iglesia. Por más poquitos miembros que hayan quedado en tu templo, por más divisiones y recontradivisiones y triples divisiones, sigue adelante, siervo. Lo importante es llegar a la meta y ser aprobado por Dios. No importa cuántas cosas los hombres te van a querer hacer, te van a destruir, te van a mandar Herodes a tu vida. Pero sigue adelante,
Recuerda bien eso, porque Dios es soberano y nadie puede tocarnos hasta que no haya llegado nuestra hora acá en la tierra. El segundo texto lo encontramos en San Juan capítulo 8, versículo 20, cuando dice: estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie lo prendió, porque aún no había llegado su hora. En otras palabras, Dios no permitiría que nadie lo tocara hasta que no hubiese llegado su hora. Y esa hora llegó por fin en el Getsemaní. Había un plan, el plan de salvación a nuestras vidas. Y seguramente Dios tiene un plan con tu vida también, que muchas almas pasen de muerte a vida. En Lucas capítulo 22, versículo 53, estando Jesús en Getsemaní, los sacerdotes enviaron a los soldados y tomaron cautivo a Jesús como si fuera un criminal. Y observa lo que él les dijo: cada día estuve con vosotros en el templo y no extendisteis la mano contra mí. Ya sabemos por qué, porque su hora todavía no había llegado. Pero esta es vuestra hora en que reinan las tinieblas y la potestad de las tinieblas. Ese reino de tinieblas se refiere al reino de Satanás, a Satanás mismo. En otras palabras, esto es lo que Dios dijo a su Hijo en Getsemaní, cuando dijo: hijo mío, voy a retirar de ti mi protección y a permitir que Satanás te haga lo que nos ha querido hacer desde el principio. Solo de esa forma podía Dios exponer ante el universo los secretos que escondía el corazón de Satanás. Era la única forma, hermanos, que la humanidad entera pudiera conocer lo que Satanás quería hacer desde un principio con Jesucristo. Por eso lo tuvo que desamparar el Padre a su Hijo, para que el mundo conociera la obra de Satanás, por un lado, y por otro, por el gran amor que te tiene a ti, amigo y amiga, para darte la salvación por medio de esa muerte. La cruz expuso a Satanás. Nunca más nadie en el universo, ángeles celestiales o moradores de los mundos no caídos, albergaría la menor simpatía hacia Satanás. La cruz reveló la realidad de su corazón como asesino de Dios. Satanás había guardado ese odio hacia Dios escondido en su corazón por tanto tiempo, que cuando se le dio la oportunidad no pudo hacer otra cosa que llevar a cabo, mediante los judíos, aquello que realmente deseaba desde que su mente se entregó a la iniquidad. Y qué triste, hermanos, que muchos entregan su mente a la iniquidad. Dios nos libre de todo eso, siervos. Tratemos de que nuestra mente sea la mente de Cristo, porque en el momento de que la mente se entrega a la iniquidad, ya inmediatamente estamos obrando igual que lo hizo Satanás, como un homicida. No estamos haciendo homicidas. Qué triste, ¿no? Quizás no te ha pasado nunca por la mente eso, pero cuando no tenemos la mente de Cristo, ¿de quién es la mente entonces? La mente de Satanás. Lo que había estado oculto en su corazón quedó ahora abiertamente expuesto. Y en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Allí Primera de Juan expresa una importante verdad digna de ser recordada. A propósito del uso que hizo Satanás de los judíos, Juan expresa a la humanidad dividida en dos grupos. Los creyentes pertenecen a Dios, pero el resto del mundo, de la raza humana, está bajo el poder del maligno. Y de acuerdo con ello, no existe ningún ser humano que sea auténticamente independiente. O estamos bajo el control de Dios, o bien bajo el control de Satanás. No hay un estado intermedio, no hay un gris. No hay eso que dice: yo estoy bajo mis pensamientos. Aquellos que dicen: yo no creo en Dios, yo me gobierno según lo que pienso, según las normas morales, según esto, según aquello. Ese camino no existe, porque ese camino es el camino de Satanás. Entonces estamos o en el camino estrecho, bajo el control de Dios, en el camino del esfuerzo para entrar por la puerta estrecha y abstenernos de todo cosa mal, de todo pensamiento inicuo, o estamos en el camino gobernado por Satanás, el camino ancho, con todas las mentiras, con todas las cosas, la vanagloria, los deleites de los ojos y la vanagloria de la carne. Son las dos fuerzas que podemos encontrar en nuestro mundo. Los judíos cayeron bajo el poder de Satanás al rechazar a Cristo. Dieron oído a los engaños y a las mentiras del maligno y rechazaron al Mesías. Satanás podía ahora emplearlos. Ojalá, hermano, que tú no seas como fueron los judíos en ese entonces.
un instrumento en las manos de Satanás. A veces no nos damos cuenta, pero estamos siendo instrumentos en las manos de Satanás. Cuando nos dejamos llevar por todas estas cosas que están sucediendo en estos tiempos, los malos pensamientos, las malas obras, los malos juicios, todas esas son obras de Satanás. Y en ese entonces los judíos fueron engañados por las mentiras del maligno, pero algún día se arrepentirán y mirarán al que traspasaron, dice la Biblia, y se reconciliarán y llorarán cuando vean al que traspasaron. Hay una promesa hermosa para los judíos. Hay una promesa hermosa. Ellos se dejaron usar por Satanás, pero algún día se arrepentirán ellos de todo lo que le hicieron al Mesías. Cuando descubrió que el Padre había retirado la protección a su Hijo, tras oír el clamor de Cristo cuando dice: Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí estaba Satanás escuchando las palabras esas. Entonces se dijo: no solo voy a matarte, sino que te voy a infligir el más cruel martirio que jamás haya conocido este mundo, la crucifixión. Oh, hermanos queridos, este tema de la crucifixión es un tema muy profundo, hermanos, porque Satanás estuvo ahí todo el tiempo estuvo viendo la agonía de Jesucristo cuando exclamaba: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y cuántas veces tú habrás clamado a Dios y habrás dicho: Padre o Dios, ¿por qué me has desamparado? Tú no estás desamparado. Los procesos que estás viviendo en esta tierra son momentos que Dios te lo va a permitir pasar, porque tenemos que ser partícipes de la cruz de Cristo, hermano. No podemos nosotros obviar. El otro día una amiga mía me envió un videíto donde hay un hombrecito que van varios con una cruz al hombro. Y hay uno de ellos que llegan las aflicciones y agarra un serrucho y le corta un pedacito a la cruz. Y sigue caminando otro poquito más y viene otro tipo de situación y le corta otro poquito más a la cruz. Y así la va dejando hasta que llega a achicarla, bien chiquitita la deja la cruz. Y él iba contento ya porque la cruz se había alivianado. Mientras tanto los otros llegan a un lugar donde había un abismo. Había así como una ruptura para pasar al otro lugar. Entonces todos los que habían cargado sus cruces la pusieron a la cruz desde el precipicio y la pusieron hacia el otro lado y pusieron a atravesar como haciendo una escalera. Pero ¿qué pasó con el que había achicado la cruz y la había cortado con el serrucho? Llegó y sorpresa, su cruz era tan chiquitita que no la podía poner en ese abismo y no pudo avanzar. Se tuvo que quedar ahí con la cruz achicada. Yo te digo a ti, siervo, no achiques tu cruz, no la achiques. Yo sé que la crucifixión en la vida cristiana es dolorosa. Jesucristo estuvo bajo la burla de Satanás mismo, que se burlaba, porque Dios lo tuvo que desamparar para que se expusiera la maldad de Satanás. ¿Cuántos momentos tú vas a creer que hasta Dios me ha desamparado? Escuché esas palabras y hasta yo también muchas veces he sentido eso, no digamos que no. Pero es necesario, hermano, no acortemos la cruz. Incluso esa amiga cuando me habló triste el otro día de una situación, yo le digo: ¿ya te olvidas del videíto que me enviaste? Le digo: ¿por qué estás queriendo achicar la cruz? Déjala. Esa es la cruz que Dios te ha dado. Llévala. No la evadas, tampoco la dejes en el camino, porque vas a llegar al abismo y no vas a poder cruzar. Y tenemos que cruzar, hermanos, porque tenemos que llegar a la meta, al supremo llamamiento, como el apóstol Pablo dice: prosigo a la meta, me olvido de lo de atrás. No mires atrás, siervo. No mires, quizás el presente te está haciendo duro, demasiado duro. Quizás estás bajo la burla de Satanás, porque Satanás se debe haber burlado a más no poder cuando lo veía a Jesucristo muriendo. Y bueno, se están burlando de ti, se están riendo de tu vida, se han ido hermanos de tu iglesia, se han producido separaciones. ¿Cuántas cosas, cuántas mentiras pueden decir de tu vida? ¿Cuántas cosas se inventan? A veces hay cosas tremendas, cosas, historias inmorales que se inventan por ahí. Siervo, sigue adelante, sierva, sigue adelante, porque Satanás no lo ha vencido a Jesucristo, porque hubo resurrección. Y si tú te atreves a llevar la cruz de Cristo, tal cual, sin achicarla, sin cortarle con el serrucho, vas a llegar a la meta, siervo. Vas a llegar a la resurrección de tu ministerio, a la resurrección de lo que Cristo quiere hacer con tu vida. Hay un propósito escondido, tú no lo entiendes, ni pretendas entenderlo en el presente. Si Jesucristo mismo decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que tú también puedas decir eso: Padre, ¿por qué me has desamparado? Quizás no haya respuesta en el presente, pero déjate crucificar, es el mejor camino. Dios te bendiga. Querido siervo, vamos a continuar el próximo miércoles a la misma hora en Puertas de Redención.